la carta de Tito, capítulo 1, versículo 5. Pero antes quisiera enviar un saludo a todos los que nos ven en las redes sociales. Dios les bendiga, bienvenidos a la iglesia Tiempo con Dios. Prepare su mente, prepare su corazón, pero sobre todo prepare su Biblia. Te va a recibir el poderoso mensaje de Dios. Un corazón de siervo, parte 2. Un corazón de siervo. ¿Cuántos tienen aquí un corazón de siervo? Todos somos servidores, ¿verdad? Algunos Dios los llama a servir como oficiales de la iglesia. Pastores, diáconos. Dios nos llama a eso. Pero a otros nos llama en diferentes posiciones. Maestros, maestras en la iglesia, maestras de niños, maestras de las mujeres, algunos hermanos maestros de los hombres. Y así, ¿verdad? Y no solamente esos son ministerios, también están los ujieres, también están, ¿verdad?, los que limpian la iglesia, los que trabajan con el sonido, tantas cosas, diferentes ministerios, ministerio de benevolencia, de evangelismo, todas esas cosas se desarrollan en la iglesia. Pero también hay una extensión del ministerio que es, y hoy lo hablamos en el estudio, un poquito lo tocamos, que es todos estamos llamados a predicar el evangelio fuera de estas cuatro paredes. La gran comisión, hermano. Recuerden que el Señor nos dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, a toda persona. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y el que no, será condenado. Así que tenemos un mensaje, la iglesia tiene un mensaje poderoso, un mensaje de buenas noticias, no de malas noticias, buenas noticias. Por eso se llaman las buenas nuevas de salvación. Para un mundo, hermano, que está buscando respuesta en líderes políticos, está buscando respuesta en maestros, en científicos, en tantas cosas, pero no van a la raíz de todo, al Creador, que es Dios por los siglos de los siglos, y Él es bendito. Amén. Vamos a hablar hoy de los requisitos para ser pastor. Ustedes saben que pastor, anciano y obispo son lo mismo. Esto va a ser un prediestudio, lo van a sentir así como también un estudio, prédica-estudio. Todos ustedes tienen un papelito, un bosquejo que se les da al principio. Yo quisiera que por favor lo levantara, si no tiene, que los ujieres por favor les haga llegar el bosquejo, porque por ahí usted se va a guiar en todo lo que yo voy a estar hablando. Que cada uno tenga uno, porque por ahí sobran después bastante y hay que botarlo. Si no tiene, por favor, los ujieres, que le den por favor uno. Todos tienen, ¿verdad? Ok, perfecto. Quisiera comenzar en esta tarde, hermanos, hablando del consejo que le da el apóstol Pablo a los pastores. Primero de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Si no trajo su Biblia, ahí va a estar puesto en la pantalla, pero siempre les aconsejo que traigan su Biblia, porque no vaya a ser que alguien se equivoque y usted no pueda leer el verdadero mensaje de Dios. No podemos ser engañados. La palabra de Dios es la pura verdad. Dice así la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. Por tanto, a los ancianos, recuerden, pastores, entre ustedes exhorto yo, anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria
Inmarcesible significa que no se marchita. Ustedes recibirán, los pastores, recibirán la corona inmarcesible de gloria. Pero si hacen todo lo que les manda el Señor. Hace unos días se me acercó una señora muy dolida, de verdad que me llamó la atención. Y de verdad que esa señora estaba muy dolida, muy triste por una experiencia que ella había tenido con su pastor, el que había sido su pastor, que resultó, hermanos, lamentablemente siendo un sinvergüenza, engañando no solamente a ella, sino también a toda la congregación. Eso de verdad que me hizo sentir muy mal. ¿Por qué? Porque no solamente ella, sino los hermanos de la iglesia son las ovejas de Dios. Y el que le haga daño a las ovejas de Dios, el castigo que le va a tocar será terriblemente desastroso. Todos los que han sido llamados a este sagrado ministerio tienen mucha más responsabilidad que cualquier persona o con cualquier hermano regular de la iglesia. Y la responsabilidad es grande. Cada cosa que uno dice tiene que ser con responsabilidad porque daremos cuenta. Cada cosa que hacemos debe ser con responsabilidad porque daremos cuenta al Señor de todo lo que estamos enseñando. Por eso los pastores tienen más responsabilidad que los diáconos, porque los diáconos no se les manda a ellos a enseñar, aunque pueden hacerlo como hablamos, pero a los pastores sí se les manda a enseñar la palabra de Dios. Entonces eso me hizo sentir de verdad a mí muy, muy triste. Y tal vez haya aquí o en las redes sociales hayan personas que han sido heridos por algunos supuestos llamados a pastores, que lo único que ellos quieren es el dinero de la gente, distorsionar, engañar y controlar y manipular a la gente. Yo quisiera hasta pedir perdón por eso. Porque si usted está herido, usted está herida porque le ha pasado algún capítulo de eso en su vida, déjeme decirle que no todos los pastores son así. Hay gente de Dios, hay gente que de verdad ama a Dios de todo corazón y que desea hacer la obra de Dios. Pero por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Porque esos hombres que actúan de esa manera no son pastores, sino que son líderes, manipuladores, mercaderes del evangelio y líderes sacerdotes de Satanás. Eso es lo que son ellos. Y se dicen ser pastores. Quisiera, hermanos, que me acompañaran a descubrir lo que dice la Biblia acerca de los que son verdaderos pastores y quiénes son realmente los hombres que cualifican para este sagrado ministerio o este sagrado oficio. Antes de leer, quisiera recordarles que la palabra pastor, obispo y anciano son lo mismo. Cuando usted oye eso en la palabra de Dios, usted está leyendo, esos son sinónimos. Es lo mismo. Así que acompáñeme a Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 9, dice así la palabra del Señor. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible
como administrador de Dios. No obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien, debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Eso es lo que debería ser un pastor. Usted dirá, bueno, hermano, ¿por qué eso me aplica a mí? Tenga paciencia y miren muy bien lo que le voy a decir. ¿Cuáles son las cualidades de un verdadero pastor? Para empezar, debemos notar que el apóstol Pablo le escribe a Tito, un pastor que era más joven y que había dejado allí en Creta para que terminara el trabajo que él había empezado, para que pusiera las cosas en orden, hermanos. ¿Por qué? Porque las cosas estaban desordenadas. En aquellas iglesias, en aquel momento, todo estaba siendo afectado por las conductas de aquellos que se llaman pastores, y la conducta que ellos tenían era una conducta inmoral y antibíblica. Y algunos de ellos se llamaban pastores y se estaban comportando de esa manera. En Tito capítulo 1, versículo 6, dice el apóstol Pablo, lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Fíjense, hermanos, que dice la expresión, si el anciano es. Quiere decir que si no es de esa manera, como vamos a ver ahora, no puede ser anciano, pastor o obispo de la iglesia. Vamos a ir allí donde usted tiene en el bosquejo el punto A. Irreprensible. Irreprensible significa que el pastor no debe estar acusado de delitos morales ni judiciales. Claro, después de que es cristiano. Ustedes saben muy bien que hay hermanos que han tenido un pasado horrible y vienen al Señor. La Biblia claramente nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero si ese hermano, siendo pastor, estando en ese puesto, anda en este estilo de vida, no puede ser pastor. No puede ser pastor. Punto B, dice, marido de una sola mujer. No solo se refiere a que el pastor debe estar casado con una sola mujer. Hermanos, significa también que ese pastor debe serle fiel a su esposa. Fiel mentalmente y físicamente. Recuerden lo que dijo Jesús en el capítulo 5, 28, versículo 28 de Mateo. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y el pastor debe ser ejemplo de eso. Y eso se aplica a todos los cristianos, pero al pastor más, porque tiene que ser ejemplo. A los pastores y a los diáconos, porque deben ser ejemplos de la grey de Dios o de las ovejas de Dios o de la congregación, como usted le quiera llamar. Así que debe tener cuidado con lo que ve. Películas, cualquier cosa que ve, o lo que pasa por el frente, igual que todo cristiano, pero el pastor más todavía. Tiene que tener cuidado con eso. El punto C nos lleva y dice que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Esto, hermanos, significa que los hijos de los pastores no deben estar acusados de delitos ni ser rebeldes cuando están bajo la tutela
del padre y de la madre, cuando están en el hogar. Ya cuando ellos son grandes, son mayores, salen del hogar, bueno, ellos hacen lo que quieren, ¿verdad? Pero cuando ellos están bajo nuestro cuidado, nosotros debemos enseñarlos en el temor de Dios. Hay que enseñarles la palabra, igual que todos los cristianos, pero el pastor más todavía. Porque debe ser ejemplo en la congregación y en la comunidad. Recuerden, hermanos, que el Señor es el que salva. El Señor es el que salva. Nosotros no podemos obligar a que nuestros hijos sean cristianos, pero nosotros sí los podemos enseñar y darles ejemplo. Pero no los podemos obligar. Así como no podemos obligar a nadie a que sean cristianos, porque la salvación es del Señor. El que opera en el corazón es el Espíritu Santo y lo hace cuando Él quiere y como quiere. Por otro lado, hermanos, quisiera agregar que estos requisitos no solamente son para los que van a ser pastores, sino para los que son pastores. Eso debe ser un estilo de vida en la vida del pastor. Por ejemplo, si un pastor cae en pecado de adulterio, robo de dinero o cualquier pecado escandaloso, ese hombre no debe ser pastor jamás. La iglesia debe destituirlo de su cargo, igualmente a los diáconos. La iglesia debe destituirlo de su cargo. ¿Por qué? Vaya conmigo allí a Proverbios capítulo 6, versículos del 32 al 33. Aquí el Señor nos da la respuesta. Dice, el que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no será borrada. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que lo dice de esta manera. Lo mismo, Proverbios 6, del 32 al 33, dice, porque el hombre que comete adulterio es un necio total. ¿Qué es un necio? Una persona falta de inteligencia, ¿verdad? Es un necio total, porque se destruye a sí mismo. No solamente destruye a sí mismo, sino que destruye a los demás, su familia, los que le rodean. Sigue diciendo, será herido y deshonrado. Su vergüenza no se borrará jamás. Ahora, el Señor lo perdona. Si un pastor cae en eso, el Señor lo perdona. Cuando ese pastor viene y se arrepiente, hay un arrepentimiento genuino, el Señor lo perdona. Pero hermanos, esos pecados son tan destructivos que por más que pase el tiempo, siempre eso estará allí en el récord. Y la gente nunca lo verá igual. Si se queda pastoreando, avergüenza la obra de Dios. Y no podemos darnos el lujo de que la obra de Dios se avergüence, se manche. ¿Ok? Entonces es mejor que ese pastor se vaya a otra iglesia donde él pueda ser restaurado junto con su familia y después pueda servirle al Señor, pero jamás como pastor. Como un hermano más de la iglesia, puede servir al Señor y Dios lo perdona y todo, pero no como pastor, no como diácono. No puede. No debe. De poder se pueden hacer muchas cosas, pero no debe hacerlo, porque la iglesia de Dios es santa. Las cosas de Dios son santas y debemos tratarlas de esa manera. Ahora, ampliemos un poco más en este asunto, hermanos. Quienes no deben ser pastores de la iglesia. El versículo 7 al 9 de Tito, del capítulo 1, nos dice cómo no debe ser un pastor.
El versículo 7 nos dice, porque el obispo, pastor, debe ser irreprensible como administrador de Dios. Administrador de Dios significa que en este sagrado oficio y con los dones del Espíritu Santo y su autoridad, el pastor debe enseñar, dirigir, corregir, aconsejar, capacitar y alentar a todos los hermanos de la iglesia. Y por eso un pastor o candidato a ser pastor no puede ser, vaya ahí al punto A, ni soberbio ni obstinado. Esto es que el pastor no puede ser ni arrogante ni egoísta. No puede imponer su voluntad sin pensar en el daño que puede hacerle a los hermanos de la iglesia. El punto B nos dice que no debe ser iracundo. Eso significa que no debe ser una persona, como dicen, de la mecha cortica, que se explote, que se enoje de cualquier cosa. No puede ser así, no puede ser explosivo. Se puede enojar, ¿verdad? No quiere decir que no se enoje. Pero no puede ser una persona explosiva. ¿Usted ha visto esas personas que cualquier cosa se enoja? No puede ser así. No puede ser un enojón. El punto C dice, no debe ser dado al vino. Eso significa que no debe ser dado a las bebidas alcohólicas para que no caiga en pecados y deje de ser ejemplo. El punto D dice, no debe ser pendenciero. Eso significa que no debe ser gritón ni peleonero. ¿Sabes? Esas personas que son camorreros, que buscan pelea y que buscan que el otro se pelee, o están hablando del otro para que se peleen. El pastor no puede ser así. Debe buscar la paz, la unidad en el cuerpo de Cristo y en la comunidad también. Punto E dice, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser un hombre que tenga integridad, que sea honesto. ¿Qué es integridad, hermanos? Integridad es hacer lo correcto cuando nadie te ve. Ese pastor tiene que ser íntegro, o candidato a ser pastor, íntegro hasta cuando nadie lo ve, aunque Dios lo ve. Hay otras cualidades que sí debe poseer un pastor. Versículos 8 y 9 dice la palabra, antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Los versículos 8 y 9 nos terminan, hermanos, de enseñar cómo deben ser estos hombres que han sido llamados a ocupar el pastorado de la iglesia de Cristo. El punto A dice hospitalario. Significa que el pastor debe brindar ayuda a las personas que son cristianos y a los que no lo son también. El punto B dice amante de lo bueno. Debe amar las cosas y a las personas buenas y a las malas también. Porque el Señor nos dice, oren por sus enemigos. Ama a tu enemigo. Nos manda el Señor. Punto C debe ser prudente, dice. Debe tener control. ¿Qué significa prudente? Tener control de las cosas que piensa, que dice y que hace. No es que uno hace las cosas y después, pensé en esto. Yo me acuerdo que mi mamá me decía a mí mucho, no hables sin pensar. Piensa y después habla.
No hable sin pensar. Debemos, y tenía razón, ¿verdad? Esa es sabiduría de nuestros padres. Piensa y después habla y después actúa. Porque después que uno dice las cosas no las puede recoger. Las palabras no se pueden recoger. El punto D dice justo. Ese hombre debe juzgar conforme a la palabra de Dios y no a través de sus propios impulsos y deseos y sentimientos. No importa que le diga el otro, lo que sea. No, hay que juzgarlo todo por la palabra de Dios. Y si Dios lo aprueba, lo aprobamos. Y si Dios no lo aprueba, no lo aprobamos. Punto E dice santo. Debe vivir una vida conforme a la palabra de Dios. En otras palabras, su vida debe ser la Biblia hablada. La gente debe verlo y debe ver la Biblia. Dice, wow, sí, mira. Debe ser así. Punto F dice, dueño de sí mismo. Debe caminar en integridad en su corazón. Tiene gracia, ¿verdad? Cuando está hablando, cuando dice las cosas. No es un amargado. Porque tiene el gozo de Cristo. Igual que ustedes, tienen el gozo de Cristo. Amén. Algo muy importante, debe retener la palabra fiel. El pastor debe poseer lealtad inconmovible a la palabra de Dios. Inconmovible. Porque la palabra de Dios es Dios hablando. Y debe ser inconmovible a lo que dice la palabra de Dios. También debe ser capaz de exhortar. Debe ser capaz de enseñar la palabra de Dios, de corregir con lo que dice la palabra de Dios, no con los inventos que le vengan a la cabeza, nada de eso, sino con lo que dice la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente en Mateo capítulo 7, versículos 15 y 16, cuídense, hermano, cuídense de los falsos profetas o los falsos pastores que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo los van a conocer? Por sus frutos, dice el Señor, los conocerán. Y para aquellos que se llaman solos al ministerio, que se dicen que son pastores, pero que no son pastores de Dios, sino que solo se han puesto ahí por ganancias deshonestas, no son pastores de la iglesia de Cristo, escucha lo que el Señor dice. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, este es Cristo hablando, entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad o la maldad, que es lo mismo. Apártense de mí, los que practican la maldad. Así que no todo lo que vemos por ahí es de Dios, sino que el Señor les dice, el Señor lo está grabando todo y Él está viendo todo. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, usted se preguntará, ¿cómo me aplica a mí todo esto? Si yo no voy a ser pastor, ni soy pastor, ni quiero serlo, ni estoy llamado a ser pastor. Mire, hermanos, Dios les ha dado a ustedes como iglesia el poder de juzgar lo bueno y lo malo. ¿Usted sabía eso? Que Dios les ha dado a todos ustedes el poder de juzgar lo bueno y lo malo. Y si nosotros no conocemos cómo deben ser los siervos de Dios, entonces cualquiera puede venir y pararse en este púlpito y predicar y decirles cualquier cosa. Y si usted no conoce la palabra de Dios,
usted sale por esa puerta y usted dice amén. Le va a decir amén a cualquier cosa, porque no conoce la palabra del Señor. Y va a destruir la vida suya y de su familia. Hace poco yo estuve viendo en las noticias un caso que sucedió no hace tanto tiempo. Y eso sucedió en el estado de la Florida, aquí en los Estados Unidos. De un hombre que él se decía ser pastor y abogado, eran las dos cosas, pastor y abogado. Y abogado de inmigración, de paso. Y ese hombre, hermanos, engañó a miles y miles de personas, les robó dinero. Bueno, que eso fue tanto que les robó que todos esos inmigrantes tuvieron que llevarlo hasta la justicia y todo. ¿Y ustedes saben qué pasó? Que a ese hombre le echaron 20 años de cárcel. Merecidos. Porque jugó con las cosas de Dios. Jugó con el pueblo de Dios. Y si no se arrepiente allí donde está, el juicio va a ser peor, no 20 años, va a ser eterno. Porque las cosas de Dios son sagradas. Cuando nosotros nos paramos aquí, eso es sagrado. Cuando usted viene y se para aquí a leer la palabra, eso es sagrado. Si usted sabe que usted va a venir a leer la palabra y usted no está bien con Dios, no lo haga, déselo a otro. Igual que todos los sacramentos, el bautismo, la Santa Cena. Si sé que estoy y no he pedido perdón, no me he reconciliado con la persona, me abstengo hasta que arregle eso con Dios. Dios es un Dios de amor y de misericordia, como ustedes saben, pero también es justo. Él también es justo. Y porque es justo, Él procede con justicia. Entonces este hombre le pasaron la justicia de aquí. Y es la justicia divina también. Pero si no se arrepiente, la va a pasar muy, pero muy mal. Ahora me pregunto yo, hermanos, ¿cuántos de la iglesia conocían la palabra de Dios? De esa iglesia que estaban ahí. ¿Cuánto conocían realmente la palabra de Dios? Hermanos, miren, debemos conocer la palabra de Dios para nosotros poder escoger hombres de Dios que nos pastoreen. Porque usted puede decir, no, yo me quedo en mi casa y ahí alabo a Dios. Eso no es lo que Dios dice en su palabra. Él dice que vengamos a su casa, que no nos dejemos de congregar, que Él ha dado pastores y maestros a la iglesia para que enseñen la iglesia. Pero nosotros por eso debemos escoger, por eso ustedes los escogen. Ustedes escogen sus diáconos, ustedes escogen los ancianos. Pero deben hacerlo como con conocimiento. Mi preocupación más grande, la preocupación más grande mía es que usted, bien sea que usted se quede en esta iglesia o se vaya a otra iglesia, usted sepa, conozca la palabra de Dios y cuando el pastor le está predicando la palabra de Dios y cuando no. Y cuando yo no le predique algo o que yo diga algo que no sea de Dios, confrónteme. Con amor, ¿verdad? Con respeto como lo hago yo con ustedes, pero confrónteme. Porque puede ser que yo me equivoque también. Pero si usted no tiene conocimiento, lo pueden engañar fácilmente. Se lo meten en un bolsillo, lo roban, lo engañan. Entonces por eso nosotros necesitamos, hermanos, la palabra del Señor dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Lamentablemente la ignorancia que hay de la palabra de Dios ha llevado a muchos a seguir a líderes religiosos falsos. Que lo único que quieren, hermanos, es sacarle el dinero. Y muchos, como ignoran la palabra, entonces les dicen cosas bonitas
cositas que quieren oír, pero que no es la palabra de Dios. Y entonces como lo tienen contento, entonces la gente pues se queda ahí así, contento. Pero no es la palabra de Dios. Pacte con Dios, pacte con Dios. $1,000, $2,000, pacte con Dios. Y usted como no conoce que usted está en pacto ya con Dios, desde que usted le dio la vida a Cristo, ya Él está en pacto con usted. Entonces usted da $1,000 porque usted cree que Dios le va a bendecir porque Dios dio $1,000. Hermanos, miren, ya usted está en pacto con Dios. Su relación con Dios no depende del dinero. Usted da, usted ve que recogemos porque la obra le hace falta y el Señor manda los diezmos y las ofrendas. Y eso es lo que estamos haciendo, lo dice la Biblia y es lo que hacemos. Pero de ahí en fuera, no se deje manipular ni por canales de televisión, ni por YouTube, ni por lo que le digan. Si no está en la palabra de Dios, no lo obedezca. No le tenga miedo a ninguno que tenga títulos de lo que sea, si no va por la palabra de Dios. Por eso usted ve que desde que nosotros empezamos este ministerio, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros hemos hecho aquí desde que comenzamos. Y a alguna persona no le ha gustado la palabra de Dios y lamentablemente se han ido, pero es la palabra de Dios. Y las puertas están abiertas para que vuelvan. Los amamos, pero es la palabra de Dios. Amamos más a Dios que a nada. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos ya conocen la palabra de Dios? ¿Cuántos ya conocen cómo puedo yo juzgar al pastor si está bien o está mal? O si está haciendo esto o está haciendo lo otro. Bien o mal. Ya conocemos un poco más, ¿verdad que sí? Está ahí en su palabra. Lo tiene ahí en el bosquejo. El salmista dijo muy claro en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que hermanos, manténganse leyendo la palabra de Dios en todo momento. De todo corazón se lo aconsejo. Oblíguese a leer la palabra todos los días, que eso se haga un hábito en su vida. Y usted verá la bendición tan grande como usted va a caminar con Dios. Usted va a ver cómo su vida va a florecer de una manera especial. Amén. He hablado de este tema, no lo quise evadir porque está en la Biblia. Por eso quise hablar, porque tocaba hablar de eso. Y lo que toque en la Biblia lo vamos a hablar. No importa, hermano, aquí no ni pastor, ni nada, lo que esté ahí. Eso es lo que vamos a hablar aquí. Amén. Les amo en el amor de Cristo. Vamos a orar en este momento, que su vida sea bendecida. Padre, te damos gracias en esta tarde por el amor tuyo, tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias por ese amor que tú nos das, Señor. Queremos amarte cada día más. Queremos servirte, queremos amar esta comunidad. Sabemos que tú eres el único que puede salvar, tú eres el único que puede transformar, Señor. Te rogamos porque tú transformes esta comunidad en la que vivimos. Cada persona esté aquí presente, sea tocada por ti, Señor, y transformada para tu gloria. Te damos gracias por tu palabra y por un día más en tu presencia. En el nombre de Jesucristo. Y toda la iglesia dice amén y amén. Hermanos, amigos, Dios les bendiga. Como siempre les recuerdo, aquí estaremos el viernes de nuevo estudiando la palabra de Dios y compartiendo. Y el domingo que viene también estaremos a la misma hora. Dios les bendiga y vayan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones. Feliz tarde.